El quirófano quedó en silencio, salvo por las risas ahogadas del equipo quirúrgico. Mira a quién han asignado como asistente. El cirujano jefe susurró, sin molestarse en ocultar su desprecio. La chica nueva, apuesto a que ni siquiera ha sujetado un bisturí correctamente. Vieron a una mujer joven, de apenas 30 años, que parecía más propia de pediatría que de una cirugía traumatológica de alto riesgo. Lo que no sabían era que esas mismas manos habían realizado procedimientos para salvar vidas en la parte trasera de helicópteros a oscuras sobre Afganistán. Pero cuando el paciente, un marine condecorado, fue trasladado en camilla y comenzó a entrar en parada cardíaca en la mesa de operaciones, su arrogancia se convirtió en pánico. Y cuando abrió los ojos, dijo algo que cambiaría todo lo que estos médicos creían saber sobre la nueva y callada cirujana. Si crees que los héroes se forjan en los momentos que nadie ve, suscríbete a nuestro canal. Contamos las historias de los profesionales discretos que cambian el mundo cuando la presión es máxima. El quirófano del Chicago Memorial era un templo de la medicina moderna. Cromo reluciente, monitores de última generación e instrumentos perfectamente calibrados y dispuestos en filas estériles y ordenadas. Era un mundo de precisión, de control, de resultados predecibles regidos por protocolos tan rígidos e inflexibles como el acero. Y era un mundo en el que la doctora Sarah Cross se sentía como una extranjera en tierra extraña. Una soldado que intentaba encontrar su lugar en un terreno desconocido y aparentemente tranquilo. Las risas ahogadas del equipo quirúrgico eran un sonido familiar, un lenguaje de exclusión que había aprendido a entender hacía mucho tiempo, tanto en el campo de batalla como fuera de él. Mira a quien han asignado como asistente. El doctor Richardson, jefe de cirugía traumatológica, le susurró a su residente, con una voz grave y condescendiente que se propagaba fácilmente por el campo estéril. La chica nueva. Apuesto a que ni siquiera ha sostenido un bisturí correctamente. Otra voz, la del doctor Ames, un cirujano senior con fama de cinismo y lengua afilada, se rió al otro lado de la mesa. Espero que no se desmaye cuando lo abramos. Esto no es como curar una rodilla raspada en la clínica. Sarah apretó la mandíbula bajo la mascarilla quirúrgica. Mantuvo la mirada baja, concentrándose en la disposición meticulosa, casi ritualista, de sus instrumentos. Sus manos, que habían sido objeto de sus burlas, estaban perfectamente firmes, moviéndose con una economía de movimientos que denotaba una competencia profunda, casi inconsciente. Ellos veían lo que querían ver. Una mujer joven, de apenas 30 años, con un comportamiento tranquilo que confundían con timidez. Veían a alguien que parecía más propia de pediatría que del brutal y arriesgado mundo de la cirugía traumatológica. Lo que no veían eran los fantasmas que se cernían detrás de ella, las figuras silenciosas e invisibles de los hombres y mujeres por cuya vida había luchado. No vieron el polvo y el caos de un hospital de campaña en Kandahar, un lugar donde el aire estaba cargado del olor a sangre y cordita, y la única luz provenía de una sola bombilla que se balanceaba, alimentada por un ruidoso generador. No vieron los 8 años que había pasado como cirujana de combate, realizando toracotomías de emergencia en la parte trasera de helicópteros que se sacudían. Sus manos se mantenían firmes incluso cuando el mundo exterior estaba consumido por el fuego y la violencia. Aquí, en este hospital reluciente e impoluto, ella no era la comandante Cross, la cirujana condecorada que se había ganado el respeto de soldados endurecidos al sacarlos del borde de la muerte. Era solo la nueva contratada, una forastera a la que podían despedir con una crueldad casual y desconsiderada. El paciente que trajeron en silla de ruedas lo cambió todo. La sala de traumatología estalló en una sinfonía de caos controlado. La calma de la mañana se hizo añicos ante la urgente realidad de una vida que pendía de un hilo. El teniente Marcus Webb, de 26 años, presentaba múltiples heridas de bala en el pecho y el abdomen. Un paramédico parloteaba con voz tensa y urgente mientras él y su compañero trasladaban al paciente inconsciente y sangrante a la mesa de operaciones. Mientras el equipo se agolpaba alrededor de la camilla, cortando la ropa,
Evaluando los daños y gritando los signos vitales, Sarah vio el rostro del paciente y se le heló la sangre. Conocía ese rostro. Conocía las placas de identificación descoloridas y gastadas que colgaban de su cuello, las mismas que ahora levantaba con cuidado para colocarlas en la bandeja de instrumentos. Se trataba del soldado que había llevado a 3 Marines heridos a un lugar seguro bajo un intenso fuego enemigo en Kandahar. Un hombre cuyo valiente silencio se había convertido en una leyenda en su unidad. Había ganado una Purple Heart por sus propias heridas y una estrella de bronce por su valor antes de ser dado de baja por motivos médicos. Y ahora estaba allí, desangrándose en una camilla en Chicago, a miles de kilómetros y a una vida de distancia de la guerra que los había definido a ambos. Mientras lo preparaban para la cirugía, su mente se aceleró. La cirujana de combate que llevaba dentro tomó el control, analizando y evaluando las heridas de entrada y el patrón de los disparos. Todo estaba mal. No se trataba de una herida de guerra. Era otra cosa, algo más cercano, algo más personal. Pero antes de que pudiera procesar el pensamiento, las puertas del quirófano se abrieron de par en par. El doctor Fars Richardson se situó a la cabecera de la mesa, el rey indiscutible de su dominio. Miró a Sarah con ojos fríos y desdeñosos por encima de la mascarilla. «Intenta seguir el ritmo, Cross», dijo con voz teñida de una última pizca de arrogancia. Y entonces realizó su primera incisión. En el momento en que el bisturí del Dr. Richardson tocó la piel del paciente, la frágil estabilidad del estado del teniente Webb se hizo añicos. El pitido rítmico y constante del monitor cardíaco, el metrónomo de la vida en el quirófano, se aceleró hasta convertirse en una alarma frenética y aguda. Los números de la pantalla de presión arterial comenzaron a caer en picado, una cascada digital de muerte inminente que provocó una ola de pánico en la sala. «Está sangrando más rápido de lo que esperábamos», murmuró Richardson, cuya actitud segura, casi teatral, comenzaba a resquebrajarse. El sudor perlaba su frente, en marcado contraste con el ambiente fresco y controlado del quirófano. Trabajaba con una energía frenética, moviendo las manos por la cavidad torácica del paciente, buscando el origen de la hemorragia masiva, con movimientos cada vez menos precisos y más desesperados. La presión arterial está bajando a 60/40. El anestesista gritó desde la cabecera de la mesa, con la voz tensa por una preocupación que rápidamente se convertía en pánico. «La frecuencia cardíaca está subiendo a 120. Lo estamos perdiendo». Sarah observaba desde su posición como segunda asistente, con la mente fría y clara, como un instrumento de análisis. Su ojo entrenado, agudizado por años de tomar decisiones de vida o muerte en segundos, identificó inmediatamente lo que el cirujano principal no veía. El patrón de la herida de entrada, la trayectoria de las balas, la forma sutil, casi imperceptible, en que la pared torácica del paciente se movía con cada respiración entrecortada. Era una historia que había leído cientos de veces antes en la sangre y el polvo de Afganistán. Richardson estaba buscando en todos los lugares equivocados. Seguía un protocolo de libro, un conjunto de reglas limpias y ordenadas para un mundo limpio y ordenado. Pero esta no era una herida limpia, era la realidad sucia, caótica e impredecible de un traumatismo de alta velocidad. «Dr. Richardson», dijo Sarah en voz baja, apenas audible por encima del ruido de los monitores. Se acercó a la mesa, su presencia como un pequeño y tranquilo oasis en un mar de pánico creciente. La hemorragia podría provenir de los vasos intercostales. La trayectoria sugiere... «No te he pedido tu opinión», espetó Cross. Richardson, con la mirada aún fija en el pecho del paciente, ni siquiera levantó la vista. «Llevo practicando cirugía de traumatología desde antes de que te graduaras en la Facultad de Medicina. Pásame una pinza». Los demás cirujanos permanecieron en silencio, con el rostro oculto tras las mascarillas, pero Sarah podía sentir sus miradas sobre ella. Esperaban que se echara atrás, que se retirara a su lugar designado como asistente silenciosa e invisible. Pero Sarah nunca había sido de las que se echaban atrás, no cuando había una vida en juego. Había aprendido medicina en lugares donde el ego era un lujo que nadie podía permitirse.
donde lo único que importaba era mantener al paciente en la mesa de operaciones con vida un minuto más, una hora más. Los monitores continuaban con sus urgentes e implacables advertencias. El teniente Webb se estaba muriendo. ¿De dónde viene esta hemorragia?, susurró Richardson, más para sí mismo que para los demás. Sus manos, que momentos antes parecían tan seguras y firmes, ahora temblaban ligeramente mientras exploraba la herida, y su búsqueda se volvía más frenética, más desesperada. Sarah tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo un compañero soldado, un héroe, moría por el orgullo de un hombre. Se acercó a la mesa, con voz tranquila pero firme, imbuida de una autoridad que hizo que el residente que estaba a su lado se estremeciera. Señor, con todo respeto, tenemos que explorar la pared torácica posterior. El ángulo de entrada sugiere daños en las arterias vertebrales. Si no lo encontramos ahora, no sobrevivirá. Ya basta, Cross. La voz de Richardson se elevó, un crujido agudo y enfadado en la sala llena de tensión. Está aquí para observar y ayudar, no para jugar a ser cirujano traumatólogo. Ahora retroceda y déjeme hacer mi trabajo. Pero, como si lo hubiera convocado el conflicto en sus voces, los ojos del teniente Webb se abrieron de golpe. La anestesia estaba fallando, su cuerpo luchaba contra la sedación con sus últimas fuerzas. Sus ojos se movían frenéticamente por la habitación, presa del pánico, hasta que finalmente se fijaron en el rostro de Sarah, por encima de su mascarilla quirúrgica. Un destello de reconocimiento, tan agudo y claro como un rayo, atravesó la niebla del dolor. Levantó la mano y agarró la muñeca de Sarah con una fuerza sorprendente para un hombre que se estaba desangrando. A través del tubo endotraqueal logró emitir un sonido, una palabra desesperada y gutural que todos en la sala pudieron entender. Doc Cruz jadeó, con una voz que era apenas un susurro, pero que transmitía la certeza absoluta. Afgana, ella nos salvó. Todo el equipo quirúrgico se quedó paralizado. Las manos de Richardson dejaron de moverse. La sala quedó completamente en silencio, salvo por el implacable pitido de los monitores. El teniente Webb apretó con fuerza la muñeca de Sarah y con un último esfuerzo monumental volvió a hablar. Su voz era más alta, más clara, una orden desde el borde de la muerte. Llamen a la doctora Cross. Ella sabe de traumas de combate. En ese momento, todas las suposiciones, todas las bromas condescendientes, todas las miradas despectivas que el equipo quirúrgico había dirigido a la nueva y callada doctora se desmoronaron. Los susurros burlones murieron en sus gargantas. No estaban mirando a una nueva empleada. Estaban mirando a una veterana de combate, una cirujana que se había ganado sus credenciales en el aula más implacable del mundo. El rostro de Lord Richardson se había puesto pálido detrás de su mascarilla. Sus ojos se encontraron con los de Sarah al otro lado de la mesa de operaciones, y por primera vez ella vio algo más que arrogancia. Vio miedo y vio la desesperada súplica tácita de ayuda de un hombre que de repente comprendió que la vida de su paciente dependía de una experiencia que él nunca había tenido. Dr. Cross, dijo Richardson, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Qué necesita? Sarah no perdió ni un segundo en explicaciones ni en egos. Los monitores mostraban que el teniente Webb se hundía cada vez más en un shock hemorrágico. Su vida se medía en los frenéticos pitidos rítmicos que se debilitaban por momentos. Cada segundo de retraso lo acercaba más al punto de no retorno. Dio un paso adelante, dejando que su entrenamiento militar tomara el control, y un interruptor se activó en su mente que la transformó de una tranquila asistente en una oficial al mando en un evento con víctimas masivas. Necesito una bandeja de toracotomía y 2 unidades de sangre. O negativo, dijo, con una voz que cortó la tensión con una autoridad entrenada que hizo que toda la sala prestara atención. Y que alguien llame al banco de sangre. Vamos a necesitar al menos 6 unidades más en espera. Ahora, movámonos. El equipo quirúrgico, que momentos antes había estado paralizado por la indecisión, se movió con un nuevo y desesperado propósito. Las burlas y las dudas que habían llenado la sala se evaporaron, sustituidas por la intensidad concentrada, casi frenética,
de un equipo al que se le había asignado una nueva y clara misión. El residente que había bromeado sobre su desmayo se apresuró a buscar la bandeja de toracotomía, con las manos temblando más que las de ella. Las heridas de entrada sugieren que las balas se fragmentaron tras el impacto. Sarah explicaba mientras trabajaba, con unas manos que se movían a una velocidad y precisión impresionantes. Era una memoria muscular forjada en el crisol del combate, una habilidad perfeccionada al realizar estos mismos procedimientos bajo la tenue luz de una tienda de campaña, con el sonido de los disparos enemigos en la distancia. En Afganistán, veíamos este patrón constantemente. La hemorragia primaria no proviene de las heridas evidentes. Proviene del daño secundario causado por los fragmentos óseos que actúan como proyectiles dentro de la cavidad torácica. El doctor Richardson observaba, y su sorpresa inicial dio paso a una creciente fascinación y un profundo respeto. La ayudó, pasándole los instrumentos, con movimientos ahora diferentes, los movimientos de un estudiante que observa a un maestro. La técnica de Sarah era diferente a todo lo que había visto antes. Era económica, decisiva y brutalmente eficaz. Cada corte, cada colocación de pinzas era exactamente donde debía ser, sin movimientos innecesarios, sin vacilaciones. «Dios mío», susurró uno de los residentes, observando desde el borde del campo estéril. «Mira su técnica. Es impecable». Sarah encontró el origen de la hemorragia en cuestión de minutos. Era una arteria intercostal seccionada, oculta detrás de un fragmento irregular de costilla, exactamente donde había predicho que estaría. Mientras trabajaba para reparar el daño, continuó enseñando. Su voz era una presencia firme y tranquila en el drama de alto riesgo. En medicina de combate, se aprende a leer la historia que cuentan las heridas, dijo, mientras sus dedos se movían con la delicada gracia de un maestro tejedor mientras suturaba el vaso dañado. Los traumatismos civiles suelen seguir patrones predecibles, pero los traumatismos militares son diferentes. Las balas de alta velocidad no solo perforan, crean efectos de cavitación, una onda de choque que daña el tejido lejos del lugar aparente de la lesión. Hay que pensar en 3 dimensiones. Hay que pensar como la bala. Mientras Sarah controlaba la hemorragia, el frenético pitido de los monitores comenzó a ralentizarse, volviendo a un ritmo más manejable y compatible con la vida. La presión arterial del teniente Webb comenzó a subir, pasando del borde de la muerte al reino de los vivos. «Su presión está subiendo», anunció el anestesista, con una voz llena de un alivio casi palpable. 110/70 y subiendo. Sarah se permitió una pequeña sonrisa, casi imperceptible, detrás de su mascarilla. Había visto morir a demasiados buenos soldados por heridas que se podían sobrevivir con los conocimientos adecuados y una actuación rápida. El teniente Webb no iba a ser uno de ellos, no mientras ella estuviera allí. Cuando empezó a cerrar la zona quirúrgica, era consciente de que todo el equipo observaba cada uno de sus movimientos. Sus burlas anteriores habían dado paso a un silencio intenso, casi reverencial. La transformación en la sala era completa. Ya no era la nueva contratada sin experiencia. Era una veterana de combate, una maestra en su oficio, una cirujana que se había ganado su experiencia en las circunstancias más exigentes imaginables. «Dr. Cross», dijo el Dr. Richardson, mientras se preparaban para trasladar al teniente Webb a la unidad de recuperación. «Le debo una disculpa. Todos se la debemos». Sarah levantó la vista de sus últimas suturas y sus ojos se encontraron con los de él al otro lado de la mesa. «No hace falta que se disculpe, doctor», ella dijo. «Todos queremos lo mismo, salvar vidas, pero quizá la próxima vez podríamos evitar las suposiciones y centrarnos solo en el paciente». La sala de operaciones estalló en una risa silenciosa y aliviada, pero Sarah no había terminado. «En realidad», dijo, quitándose los guantes, «hay algo más que deberían saber sobre el caso del teniente Webb. Sus heridas no fueron causadas por fuego enemigo. Hay algo más que deben saber sobre el caso del teniente Webb. Sus heridas no fueron causadas por fuego enemigo». La sala volvió a quedar en silencio, con un nuevo misterio flotando en el aire,
3 semanas más tarde, los pasillos estériles y silenciosos del Chicago Memorial estaban a años luz de la tensión de aquel quirófano. Sarah estaba haciendo su ronda matutina cuando vio una figura familiar en el departamento de fisioterapia del hospital. El teniente Webb estaba trabajando con un andador, moviéndose lento pero con paso firme, con una expresión de determinación en el rostro que Sarah reconocía muy bien. Su recuperación había sido notable, más rápida de lo que nadie había previsto. Pero Sarah sabía que la disciplina y la fortaleza mental forjadas en el ejército a menudo producían resultados que sorprendían al personal médico civil. Doctora Cross, la llamó Webb cuando la vio, con una sonrisa sincera en el rostro. Venga a ver cómo va su trabajo. Sarah entró en la sala de terapia, invadida por una cálida sensación de satisfacción. El fisioterapeuta dice que quizá pueda irme a casa a finales de semana, dijo Webb, con una voz llena de un entusiasmo que ella no había oído antes. Es la primera buena noticia que tengo en meses. Es una buena noticia, Marcus, asintió Sarah, revisando su historial en la tableta. Tus últimas imágenes muestran una curación completa. Has sido un paciente ejemplar. Webb hizo una pausa. Su sonrisa se desvaneció ligeramente mientras se sentaba y su expresión se volvió seria. Doctor Cross, Sarah, tengo que decirte algo. Cuando desperté en ese quirófano y te vi allí, no fue solo alivio, fue esperanza. Por primera vez desde que regresé de Afganistán, sentí que tal vez las cosas podrían salir bien. Sarah sintió una familiar opresión en el pecho, el peso de ser el salvavidas de alguien, una responsabilidad que había llevado a cabo a través de 100 tiroteos y 1000 cirugías. Marcus, tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te proporcioné los conocimientos técnicos. No es más que eso, insistió él. Bajó la mirada hacia sus manos. ¿Sabes lo que estaba haciendo la noche en que me dispararon? Iba caminando hacia el puente sobre el río Chicago. Había decidido que quizá todos estarían mejor si yo ya no estuviera aquí. La confesión golpeó a Sarah como un golpe físico. Había sospechado que la presencia de Webb en la tienda no había sido del todo casual, pero oírle confirmar sus temores hizo que el éxito de la operación le pareciera aún más significativo. Pero entonces vi a ese chico con la pistola amenazando al anciano detrás del mostrador y algo dentro de mí hizo clic. Por primera vez en meses supe exactamente lo que tenía que hacer. No era solo un veterano destrozado, era un Marine. Y los Marines no abandonan a las personas que están en apuros. Su conversación fue interrumpida por el Dr. Richardson. Se acercó con un documento formal en las manos. Su arrogancia anterior había sido sustituida por un cálido respeto colegial que había definido su relación desde aquel día en el quirófano. Doctor Cross, me alegro de haberle encontrado. La administración del hospital me ha pedido que le hable de un puesto permanente como jefe de cirugía traumatológica, centrado en el desarrollo de nuevos protocolos para el tratamiento de veteranos de guerra en entornos médicos civiles. La oferta pilló a Sarah completamente desprevenida. Había estado trabajando con un contrato temporal, sustituyendo mientras el hospital buscaba un jefe permanente. La idea de que no solo querían que se quedara, sino que le ofrecían un puesto de liderazgo, era más de lo que se había atrevido a esperar. Hemos observado un aumento significativo de pacientes veteranos, continuó Richardson, con una voz llena de una pasión genuina que ella no había visto antes. Su experiencia única la convierte en la candidata ideal para dirigir un programa especializado. Queremos que forme a nuestro personal para enseñarles lo que nos enseñó a nosotros en ese quirófano. El teniente Webb sonreía desde su silla. Parece que el hospital finalmente ha descubierto lo que el ejército sabía hace 8 años. Dijo, la doctora Cross es una cirujana excepcional. Mientras Sarah consideraba la oferta, pensó en los susurros burlones, las miradas despectivas, la constante y agotadora batalla para demostrar su valía. Todo parecía un recuerdo lejano. Ahora, esto no era solo un trabajo, era una misión, una oportunidad de construir algo que ayudara a otros veteranos como Marcus Webb a salvar la brecha entre el mundo del combate y el mundo de la medicina civil, una brecha que ella misma había luchado por cruzar. Acepto, dijo Sarah, extendiendo la mano al Dr. Richardson.
¿Cuándo empezamos? 6 meses después, el Centro Marcus Webb para la Atención Médica de Veteranos de Combate fue inaugurado oficialmente en el Chicago Memorial Hospital. La ceremonia fue un testimonio de la transformación que se había producido, no solo en la vida de un paciente, sino en toda la cultura del hospital. El teniente Webb, ahora completamente recuperado y trabajando como consejero para veteranos en transición, se subió al estrado. Hace 8 meses estaba dispuesto a rendirme, dijo con voz firme y clara. Pensaba que era una víctima más de la guerra. Pero este hospital, y en concreto la Dr. Cross y su equipo, no solo me salvaron la vida, me dieron una razón para seguir viviendo. Sarah observaba desde la primera fila, vistiendo su uniforme de gala por primera vez desde que dejó el ejército. Las filas de condecoraciones en su pecho, la insignia médica de combate, la estrella de bronce y el corazón púrpura contaban la historia de su servicio. El doctor Richardson, ahora su colega y amigo, se inclinó hacia ella. El programa ha superado todas las expectativas, le susurró. Hemos recibido consultas de otros 17 hospitales que quieren implementar sus protocolos. Sarah sonrió. Las burlas que la habían recibido en su primer día habían sido sustituidas por el respeto ganado gracias a su competencia. Pero, más que eso, habían sido sustituidas por vidas salvadas, por futuros restaurados. Las risas habían cesado y la curación acababa de comenzar.